Maestro Eduardo, ¿cómo se introduce el karate en Cuba? El karate en Cuba tiene sus inicios bueno, fundamentalmente al principio no era karate como karate, sino fundamentalmente se practicaba en los órganos de la seguridad del Estado. Practicaban Kung Fu, había un maestro chino que murió, Rufino Alain, que sabía algunas técnicas de Kung Fu y él le enseñaba algunos cuadros de la seguridad del Estado, ese tipo de técnicas de defensa. Esos fueron los primeros pasos, todavía no era karate. Después después del triunfo de la revolución, al principio, en los primeros convenios con el Partido Comunista Japonés, vinieron técnicos de la pesca a apoyar a la flota pesquera cubana. Y ahí aparece entonces un chino, como le decimos vulgarmente los cubanos, a todo el que tiene los ojos rasgados le decimos chino. Aparece un chino, que no es un chino, es un japonés, que al final resultó ser Camilo, chino Camilo, como le decimos cariñosamente, Masashi Kuaura. Él era técnico de la pesca y un día, de casualidad, esa casualidad de alguien lo vio practicando en el barco, haciendo cosas, haciendo movimientos de karate, fundamentalmente, porque ya estaba en aquellos años un poco que comenzando las historias aquellas de la leyenda de judo, aquellas primeras películas, aquellas primeras cosas que a uno le llamaba la atención. Y entonces se dedicó un grupo de la seguridad del Estado a contactar con este señor. Y bueno, llegaron y hablaron, ahí salen los primeros practicantes de karate. Y entonces él decidió modestamente poderle enseñar lo que sabía, diciéndole desde el inicio que no era profesor de karate, que no era un sensei de karate, simplemente que practicaba un poco lo que él sabía, se lo podía transmitir hasta ahí, ¿no? Y así empezaron estas prácticas con los primeros 5 o 7, diría yo, pioneros, ¿no?, del karate en Cuba. Así fue que surgió. ¿Cómo comienza Eduardo Valdés a entrenar Karate-Do? Eduardo Valdés empieza a entrenar Karate-Do después de haberse desilusionado un poco los deportes colectivos. Yo jugaba béisbol. Yo jugué béisbol los novenos juegos escolares con el equipo nequenero, Matanza, jugaba tercera base. Y después mi tránsito en la IDE, yo estaba en los Carmelitos Matanza cuando aquello. De ahí pasé a la IDE de Matanza, Luis Augusto Tucson Lima, en Varadero, Caguama. Y la estancia en la IDE fue mala deportivamente. ¿Cómo se llama? Por la parte docente fue buena. Yo tuve muy buenas notas y tuve muy buenos expedientes. Mi expediente era bastante bueno. Pero en la parte deportiva fue un desastre porque realmente los profesores que tuvimos no fueron capaces no nos prestaron atención. Le prestaban más atención a otros atletas, quizás porque eran de la provincia. Y nosotros que éramos de La Habana no nos prestaron atención. Y entonces pasaron cosas que desaniman a cualquiera. Yo era un muchacho, tenía 13, 14 años. A partir de ahí le dije a mi papá que no practicaba más un deporte colectivo. Y me desembullé y más nunca practicé un deporte colectivo. Ahí hice un poco de judo con el maestro Rubén en Lauto. Pero muy poco, porque lo que más me interesaba era el karate. Y aprendí un poco con las películas y imitando. Antes todo el mundo éramos clandestinos. Y imitando quién lo hacía mejor, pero no sabíamos el contenido, ni la esencia, ni la filosofía, o sea, éramos repetidores de cosas. Y así clandestinamente empecé a hacer karate, hasta que me encontré con un amigo en el Pre de la Víbora, cuando yo estudiaba en el Pre de la Víbora, en los años 73. Me encontré un amigo que ya falleció, desgraciadamente. Se llama Luis Silva Juan Baña, el padre de Pánfilo, de Luisito. Y Luis practicaba karate también clandestino. Estuvo practicando con
con el viejo Víctor, nosotros le decíamos el viejo Víctor, que era de la seguridad del Estado, y sus padres que tenían relaciones, bueno, lo enseñaba y también practicaba con Perón en la Universidad de La Habana, también un poco clandestinamente. Entonces Luis, en el pre La Víbora, mi hermano me lo presentó, él estaba en 13 grado y yo entré en 11. Mi hermano me lo presentó, que era de su grupo, y Luis entonces accedió a enseñarme y fue mi primer profesor oficial de karate. Ya cuando yo entré en la escuela de karate oficialmente, como en el año 78, ya yo sabía un poco de karate. Por lo menos sabía todos los heianes, las nefanchines, ya combatía. O sea que eso fue una gran experiencia. ¿De qué manera comienzan los cubanos a entrenar el estilo Chito Ryu Karate Do? Bueno, Chito Ryu, como estilo, como nombre, no se practicaba. Siempre se practicaba Yoshinmo. Yo fui hasta el cuarto año de Yoshinmo, ¿no? Yo soy de esa generación que unió la primera, la segunda, la tercera. Yo soy de esa generación. Y entonces, pero conocíamos algo, porque el maestro Chocosato llegó a Cuba en la década del 70, ¿no? Casado con una cubana, con Julia, y entonces visitaba Cuba frecuentemente. Pero el maestro Sato, como tenía mucha experiencia de combate, porque fue 2 veces campeón universitario en Japón, nos transmitía más los enseñanzas de Quijones, porque él decía, si yo entreno a los cubanos, hago campeones mundiales. Ustedes tienen garra, ¿no?, para ser campeón mundial. Y entonces siempre estábamos basados en eso. Nunca nos dedicamos a hacer catas, a hacer forma, ¿no?, en ese sentido. Entonces hacíamos las catas del programa de Yoshinmo. Y ahí íbamos introduciendo algunas catas de otros estilos. Por ejemplo, ahí introducimos Seiyenshin en esa época, que es de Chito. Y también Empi, de Chotucán. Tancuchó, de Chotucán. O sea, fuimos mezclando las catas para poder competir internacionalmente. Ya en los años, alrededor de los años 90, 91, ya sí se crea una intención de un poco de masificarlo, ¿no?, o diría yo, o buscar otros estilos también de karate, buscar un poco más de desarrollo, que era lo que veíamos en los campeonatos internacionales, y buscar un poco más de rivalidad dentro del mismo país para tener mejores competidores. Y entonces de esta manera el maestro Chocosato firma un convenio, un protocolo de colaboración con la Universidad de La Habana, a través de Luis Ramírez, que era el que atendía el sede de la Universidad de La Habana en ese tiempo. Y su alumno, primero, nosotros lo consideramos como el de la parte cubana, el introductor, es el que introdujo, que diga, por la parte cubana, el Chito Ryu, al maestro Dimas Juan Torena. El maestro internó directo con el maestro Sato todo ese tiempo al principio. Entonces el maestro Sato fue el que introdujo Chito, y el maestro Dimas por la parte cubana. Esos años también llegó un maestro, se llama el maestro Murata, ya falleció, que era alumno directo de Mabuni, del maestro Mabuni, residía en México. Llegó a hacer una exhibición en la embajada japonesa. Vino con los hermanos Mendoza, Germán y Jorge Mendoza. Y fuimos invitados nosotros por la Federación Cubana a esa actividad, donde después de la demostración que hicieron, entonces nos pusimos en contacto con ellos y comenzamos la práctica de también Chito, pero Seikikai. La línea del maestro Sato es Chito Ryu Chitokai, ¿no?, que es la escuela del nacimiento, la escuela del fundamental, ¿no?, la base. Y el maestro Murata hacía Chito Ryu Seikikai. Y ahí comenzamos entonces en Cuba 2 tendencias. Una, Chitokai, que solamente estaba circunscrita, ¿no?, a la Universidad de La Habana. O sea, el maestro Sato no podía expandir su estilo fuera de los muros de la Universidad de La Habana.
Solamente estaba limitado ahí, así decía el protocolo. Sin embargo, con el maestro Murata, estuvimos cinco cubanos en el 92 en el Festival Olímpico Mexicano. Fuimos con el objetivo de desarrollar el Chito Ryu y de una vez hicimos un curso de kendo con el maestro Alberto Chávez y Brimao y introdujimos el kendo en Cuba. Esos fueron Ramiro Chirino, el maestro Ramiro Chirino ya murió hace un tiempo. El Ramiro Chirino Jr., Ramirito, Joel Robles Lamón, Santiago García y quien les habla. Pasamos todo este curso, estábamos en el Cedón, en México. Entrenamos todo este tiempo con el maestro Murata y la gente de su grupo, que era Durán, los hermanos Mendoza. Hay algún nombre que se me olvida, se me pasa, ¿no? Y así entonces formalizamos esa línea. Cuando llegamos a Cuba nos encargamos de transmitirle estas experiencias y lo aprendido a los maestros Nelson Faría y Ramirito, bueno, que ya había ido con nosotros, y a Pablo Torres. Entonces se estaba así desarrollando. También se firmó un protocolo de colaboración en México, donde firmamos también el maestro Ramiro Chirino y yo, junto con el maestro Murata y su junta directiva, un protocolo de colaboración con Cuba. Así tuvimos un tiempo entrenando, hasta que años después, ya alrededor de los años 94, 95, se había creado una problemática en la práctica del estilo en el país, y había problemas entre la línea del maestro Sato y la línea del maestro Murata. Definitivamente no era entendible aquello, porque en el año 91 se hizo en La Habana el primer campeonato panamericano de Chito Ryu, con la intención de la Federación Mundial Chito Ryu de unir todas las líneas. Sin embargo, todavía en estos años 90, la década del 90, todavía estábamos nosotros con esa disyuntiva. Un buen día me llamaron a la casa, me llamó el maestro Chirino a la casa y me dijo: hay una reunión en el INDE donde debes estar ya. Y yo me fui al INDE. Y entonces allí estaba el maestro Sato con su esposa, Humberto Rodríguez, que era el presidente del INDE, y el maestro Chirino. En aquella reunión lo fundamental fue que el maestro Sato quería ya dar fin a toda esa discordia y toda esa problemática, y entonces queríamos guiarnos, quería unir la línea tal y como estaba orientado por la Federación Mundial Chito Ryu Karate. Entonces yo le decía: ¿qué hago aquí? Yo hago Chito Ryu, pero no me puedo encargar de eso, no tengo nada que ver con eso. Cuando que yo todavía hacía yoshismo también. Y entonces la primera intención, la primera propuesta fue que el Ramiro Chirino Jr. se encargara de esta asociación, o sea, crear esta asociación, la unificación, y que Ramiro Chirino Jr. se encargara de ello. Pero allí mismo salió la preocupación de que Ramiro era muy joven, apenas era un muchacho, era muy joven y que no tenía todavía suficiente carácter o experiencia para lo que se quería. Y entonces ahí me propusieron a mí. Y yo simplemente, como yo soy, hacía mi manera, les dije: bueno, si es bajo un reglamento y bajo un compromiso, ¿no?, de una línea, y entonces yo lo asimilo, si iba a ser como nos está pasando también, desgraciadamente, en el estilo que nos hizo crecer, que hay 20 problemas, hay 20 situaciones, hay 20 discordias, si es así, ¿no? Y entonces recuerdo que el maestro Sato dijo: mire, Humberto, mi intención en Cuba es tener uno de Chito Ryu disciplinado, bueno, leal, ¿cómo se llama? Sí, leal.
pero no nos hace falta tener 1.000.000 de indisciplinados y de problemáticos. Y aquellas palabras quedaron bien en mi mente, ¿no? Bueno, ahí me fui, tuve casi 2 meses con el maestro Sato en Venezuela, haciendo todo el programa de la Federación Mundial, haciendo todo lo Bunkaya, haciendo todo lo que se hace en karate, haciendo karate, definitivamente. Ahí en Venezuela me gradué de quinto dan, ahí se firmó, creo que aquí en Holguín se pasó como 3 veces en la televisión, porque el maestro Sato tiene esa característica, ¿no? Y nosotros también, no queremos nada oculto, que nos vean, hacemos karate. Y entonces, allí mismo estando en el 95, en agosto del 95, llegó una carta de la federación donde oficialmente me hacían presidente de esa asociación. Bueno, y ya el año que viene vamos para el 21 aniversario. Si tuviéramos que nombrar a un cubano que ha puesto en alto el nombre de la Chito Ryu en Cuba o en cualquier parte del mundo, ¿a quién podríamos referirnos? Yo creo que para hablar de resultados de un cubano que nos haya representado con todas, como decimos realmente, ¿no? Habría que hablar de Pablo, ¿no? Habría que hablar de Pablo Torres, porque Pablo ha sido el máximo exponente del karate en Cuba todos los años, de todos los tiempos. Y felizmente es de Chito Ryu. Y fue campeón mundial en Puebla en el Mundial del 96. También fue Vilela, José Vilela, Miguel Chávez. Ese equipo eran 5. Noel Hernández, o sea, era Noel, Pablo, Vilela y Ramirito y Chávez. Ese equipo fue campeón mundial en el año 96. Ganamos todas las categorías de comité, incluyendo Open y comité por equipo. Ese año. Los japoneses y los franceses se estaban locos. Yo pensaba que no estábamos locos. Y después Pablo ganó varios panamericanos. Después también estuvimos en Japón, en el Mundial de Tokio. Y ahí cogimos segundo lugar, perdimos con Japón ya en la final, en el comité por equipo. Ahí participaron Montano, el Marrero, Joel Díaz, Montano y José Zaragoza, que anda por aquí también, en este seminario. De ahí han pasado muchas cosas, porque hemos ido a 4 panamericanos, o sea, hemos hecho otras cosas, pero yo creo que eso es lo más relevante, ¿no? ¿En qué se caracteriza el estilo Chito Ryu a los demás estilos de karate que se practican en Cuba? Yo creo que todos los estilos de karate son buenos. Yo he tenido la posibilidad de hacer seminarios con muchos maestros de diferentes estilos. Y yo creo que todos los estilos son buenos. El hombre, el que hace karate, es el que tiene que hacerlo bien. No hay estilos malos ni estilos buenos. En estos momentos en Cuba yo creo que lo fundamental que sucede es un poco de desorganización en cuanto a la dirección o la práctica de los diferentes estilos de karate. Pero creo que todos son buenos. Maestro, ¿considera usted que se debe hacer alguna observación sobre el otorgamiento de grados en las artes marciales modernas? Bueno, yo decía hace un momento que el maestro Sato y a nosotros, ¿no? Los que practicamos, seguimos su enseñanza, nos gusta hacer los exámenes públicos, o sea, puertas abiertas, que todo el mundo lo vea, que se firme, que lo pasen por la televisión, que la gente vea que se hace karate. Yo creo que eso, cuando las personas tienen ese nivel de compromiso o de presión, cuando saben que tienen que exhibir lo que saben, entonces crea un poquitico más de conciencia a la hora de practicar y a la hora de permitirse obtener un grado. Hay muchos estilos que no lo hacen así. Nadie sabe de dónde salen los grados. A veces se los otorgan ellos mismos. Hay muchos estilos en Cuba que no están representados por nadie, por ninguna federación internacional, no tienen respaldo internacional de nadie. Entonces, a veces es un poco
a los que son formales, a los que cumplen, eso le da un poco diría yo, de molestia, ¿no? Pero hay otros que les interesa, lo que les interesa son los grados. Y tú no haces nada con tener un título de ingeniero si no eres ingeniero. Entonces es lo mismo que tengas un grado de karate y no sepas karate. Yo creo que eso no tiene... Eso es lo que pasa muchas veces, y no solo en Cuba, en muchos países pasa eso. Pero realmente la verdad lo dice después la práctica. Karate deportivo, viceversa, karate marcial. ¿Dónde usted ve la diferencia? Yo creo que eso es un mal concepto que se ha creado la gente. No existe karate deportivo y karate marcial. Para mí no existe. Existe karate. Y dentro del karate existe algo que es jugar al karate. Jugar a las medallas. Porque el que realmente hace karate puede ser campeón mundial. Y hace karate budo, hace karate, ¿cómo se llama? Tradicional. Todos salimos de karate tradicional, ¿verdad? Tenemos un año, 2, 3, 4, 10 de competencia y después seguimos el karate tradicional. Entonces, yo no veo ni que haya ninguna diferencia entre una y otra. Simplemente veo que dentro del karate existe un juego. Vamos a jugar a las medallas o a los puntos. Y eso te toca un año o dos cuando tú tienes esas habilidades para guiarte por el reglamento que establece esa competición. Pero es el mismo karate, es un solo karate. Ese es mi concepto. ¿Qué consejo le daría Eduardo a un practicante de Karate Do? Yo creo que el consejo mayor que lo puedo dar a un practicante de Karate Do, se lo doy porque ya la experiencia me lo dio. Porque cuando empecé no podía dárselo, ¿no? Es que yo creo que fundamentalmente el practicante de Karate Do no debe llegar a la escuela o a un dojo, como quizás llegan practicantes de otros deportes. O sea, no pueden llegar como queriendo ser campeón. En el karate uno no llega a ser campeón. En el karate uno llega a ser persona, ¿no? Uno llega al karate a aprender, fundamentalmente a desarrollar una cantidad de valores, como es la modestia, como es la sencillez, la fidelidad, la lealtad, el concepto de amistad, el concepto de patriotismo. Todos esos valores se forman en una escuela de karate. Y a partir de ahí, entonces, quien tiene esos valores puede ser buen karateca, puede ser buena persona. Yo creo que ese es el consejo que le puedo dar, es que lleguen con esa idea. Que lleguen con la idea de prepararse para la vida, no prepararse para campeones. Después solo a la vida. ¿Cree que el karate puede aportar mucho en un cambio de la ética en la sociedad actual cubana? De cualquier sociedad. Si hacemos buenas personas, ya estamos cooperando con la sociedad. Cuando digo buenas personas, a lo mejor las personas piensan que ese es bueno. Yo soy bueno. No es ser bueno. Es saberse comportar, ¿no? Tanto en el trabajo, como en la casa, como con los familiares, como con los amigos. ¿Sabes? Saber cómo poder distinguir el bien del mal. Cómo poder emplear quizás las herramientas o las técnicas que tiene a favor de la defensa de la sociedad y no en detrimento de la sociedad. Yo creo que ahí es donde está la influencia positiva del karate en cualquier sociedad. 21 años del Chito Ryu en Cuba. ¿Qué va a pasar con el Chito Ryu dentro de 20 años más? Bueno, 20 años más quizás yo no puedo estar hablando aquí, ¿no? Porque no pensamos durar 20 años más. Pero sí pensamos dejar una buena raíz para que dure muchos años.